Bueno, buen día. Cuéntenme, ¿se escucha? Más cerca, bueno. Me dicen que es necesario que use este artefacto. Estoy acostumbrada a hablar fuerte sin micrófono. La verdad es que me sorprende la cantidad de personas que hay. Y me gustaría preguntarles de dónde vienen para ajustar en alguna medida mi exposición. ¿Hay algún abogado o estudiante de Derecho? No. Bien. Pocas aves negras por acá. La mayoría son ingenieros agrónomos. ¿Informáticos? Uno. Bueno. Arranquemos. Este tema es un tema del que me vengo ocupando desde hace mucho tiempo, porque está claro a los ojos de cualquier observador lego que los nuevos desarrollos tecnológicos ponen de alguna manera en crisis el sistema jurídico que tenemos. Y fíjense en esto, este texto viene del área de ustedes. No lo voy a leer porque es larguísimo, pero en 10 líneas nos muestra claramente dos de los problemas graves que afronta el derecho en este momento. Por un lado, que el derecho en la generalidad del mundo con el que nos relacionamos tiene base estatal, es estatalista. Cada país tiene su derecho, pero el desarrollo tecnológico nos permite interrelacionarnos más allá de las fronteras. ¿Cuál es el problema? Existe el derecho internacional para atender la problemática de actores que están en distintos lugares y por lo tanto pertenecen a distintos sistemas jurídicos. Pero obviamente no está pensado para el que por eBay o lo que sea compra 10 pirulitos en China. Ahí quedamos librados a la buena fe, porque los costos involucrados en poner en marcha la maquinaria jurídica frente al incumplimiento del chino exceden tremendamente la capacidad del que compra 10 pirulitos. Tendría que haber comprado 120 contenedores. Entonces sí, un estudio de Buenos Aires que tiene un corresponsal en New York, que tiene un corresponsal en Shanghái, pueden buscar una solución. Los mortales ordinarios vayan presos. Y el otro problema que da cuenta este texto es que en el marco del paradigma jurídico vigente, la ley es una y misma para todos. Sin embargo, cada vez más pretendemos hacer los negocios a la medida de nuestras necesidades. Pero el derecho no nos sirve para eso. Bueno, de lo que he estado hablando hasta ahora es de la sociedad de la información, del mundo conectado en red.
los aspectos involucrados, diferentes tradiciones, incluso en Occidente, derecho civil y common law. ¿Saben de qué se trata? En Europa continental y América Latina, el derecho está codificado. Después de la Revolución Francesa, para garantizar que la ley fuera una misma para todos y todos pudieran acceder al conocimiento de los textos legales, fue lo que logró la burguesía superando el poder de la monarquía absoluta. La ley está codificada. En cambio, en el Reino Unido, todo el Commonwealth y Estados Unidos y parte de Canadá, porque la otra parte, la parte francesa, tiene su derecho codificado. Les decía, en Reino Unido, el Commonwealth, Estados Unidos y la parte británica de Canadá, si bien hay códigos, algunos códigos, el derecho es el derecho consuetudinario. Los jueces van resolviendo sobre los casos de acuerdo con la jurisprudencia, de acuerdo a cómo se han resuelto los casos anteriores. Y el derecho es lo que los jueces dicen que es. Acá, en el sistema continental europeo, el derecho, que es otra característica que determina los lineamientos del sistema vigente. Tendemos a pensar que el derecho es la ley. Actuamos como si no hubiera derecho más allá de la ley. Pero el derecho no es la ley. El derecho es aquello a lo que un grupo social ha llegado para regular sus relaciones. O sea, es el producto de una convención para mantener funcionando en relativa armonía un grupo social. Una de las formas de crear derecho es la ley, pero no se acaba el derecho en la ley. Sin embargo, en el mundo del derecho continental europeo, del derecho civil, se suele decir, se asocia el derecho a la ley. Y ahí empiezan los problemas. Diferentes ramas del derecho. Derecho privado. El derecho privado es el derecho que regula las relaciones entre particulares o entre particulares y el Estado cuando el Estado actúa como particular. Derecho público. Entonces, dentro del derecho privado, los temas involucrados son forma y prueba de los actos jurídicos, contratos, propiedad intelectual. En el campo del derecho público, es el campo en el que el Estado, en ejercicio de la soberanía, tiene poder de imperio. Tenemos la regulación de las comunicaciones, cibercrimen. Y también en el campo de los derechos humanos, porque el derecho a la información y la privacidad son problemas verdaderamente importantes en un mundo en el que los datos fluyen de modo bastante descontrolado.
Bueno, frente a todos estos problemas que vimos antes que se presentan, se ha intentado dar distintas respuestas. Estas respuestas no es que se dan en forma consecutiva. Al mismo tiempo se van dando distintas respuestas que yo he sistematizado acá en tres áreas distintas. Estamos en el paradigma vigente y el nuevo paradigma, que es lo que resultará cuando la posmodernidad, que empezó pasada la Segunda Guerra, termine de consolidarse en algo. Estamos en un momento en el que estamos en un cambio de paradigma. Algunas cosas se pueden advertir, algunos datos se pueden advertir, pero no podemos decir que estamos en un nuevo paradigma, estamos en un proceso. La primera respuesta, demanda de legislación, se da desde el centro mismo del paradigma vigente. El derecho es la ley. Tengo un problema nuevo, pido una ley nueva. Y acá muchas veces no se tiene en cuenta que en realidad no es un nuevo problema, es una nueva forma de realizar un acto. Lo vemos muy fácilmente con el campo del derecho penal. Ofrece cientos de ejemplos. Frente a cualquier nueva estafa, se pide que se sancione una ley que tipifique esa estafa. En realidad hay una ley que tipifique en el Código Penal hay estafas tipificadas. ¿Para qué ir agregando nuevas modalidades? Además, siempre vamos a ir corriendo atrás. Porque hasta que a alguien no se le ocurra hacer la estafa, no vamos a sancionar la ley. Cuando se sanciona la ley, ya esa modalidad dejó de usarse. Entonces, la otra respuesta dada dentro del paradigma vigente es la autorregulación. La autorregulación toma uno de los lineamientos básicos del sistema vigente, cuál es la autonomía de la voluntad. Todos podemos hacer lo que querramos mientras no haya una ley que lo prohíba. O sea, no es que en nuestro sistema no tenemos permisos, tenemos prohibiciones. Esto habilitaría en principio la autorregulación. Sobre esto nos vamos a detener bastante. Desde hace tiempo se está hablando de la necesidad de una nueva rama. De todas las modalidades, de todas las alternativas con relación a la nueva rama, la que aparece como con más carnadura es el derecho informático. Pero hay derecho de las tecnologías. Aceptaría incluso, comprende la biotecnología. El derecho de Internet excluye todo lo
todo lo que no esté mediado por Internet. Ahora, el derecho informático es bastante comprensivo. Claro que hay aspectos relacionados con los derechos intelectuales que quedarían afuera. Bien. En principio, lo primero que pasó cuando pisó a fondo el acelerador el desarrollo tecnológico fue que los pioneros, Reidenberg, Lessig, proclamaron el fin del derecho. ¿Por qué iba a ser el fin del derecho? Porque la tecnología iba a reemplazar el derecho. Lessig en 1999 llegó a decir que el código es la ley y estaba hablando del código de programa. El código de programa puede ser la ley, pero para los actos relacionados con ese programa. Pero muchas veces los actos realizados utilizando tecnologías de la información no tienen que ver con el programa. Entonces el programa no los afecta, es el medio para que se realice el acto. Entonces, esto lo dijo Lessig, pero no se sostiene válidamente. La demanda de legislación, bueno, ya hablamos de lo que se trata. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a sancionar leyes, muchas veces sancionadas teniendo en vista distintos estándares tecnológicos. Entonces nos encontramos con un montón de parches que lo que hacen es, si yo pienso que el sistema jurídico es un sistema complejo, compuesto por elementos que interactúan entre ellos, para que el sistema funcione tiene que estar en relativa armonía. Si le empiezo a poner parches que no interactúan cooperativamente con los elementos que están en el sistema, en el lenguaje de la dinámica no lineal llevo el sistema al caos. Y no los voy a abrumar con las cosas que hemos encontrado, pero realmente han aparecido disparates como consecuencia de esta incorporación de parches. Bueno, llegamos a la cuestión de la autorregulación. Esta es una respuesta con lineamientos bien posmodernos. ¿Por qué digo posmoderno? Porque en el marco de los lineamientos de la posmodernidad se apunta a un proceso de privatización de la producción del derecho. La autorregulación se presenta como una solución preventiva, se ampara en la autonomía de la voluntad y ha sido propuesta desde los países centrales y desde la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas. Pero acá tenemos muchos problemas. Hablar de la autorregulación aparece como una cosa realmente interesante. Todos aspiramos a poder regular nuestras relaciones como nos parezca.
pero para llegar a generar la regulación de nuestro negocio, necesitamos que ambas partes sean pares. Porque cuando las partes no son pares, la parte más fuerte impone sus condiciones. Siempre la autorregulación es promovida desde quienes tienen poder suficiente para imponer al otro. Los que no tienen poder suficiente esperan del derecho estatal el sostenimiento de sus posiciones. ¿En qué consiste la autorregulación contractual? El contrato es el ejemplo paradigmático de la autorregulación. Las partes en el contrato establecemos los lineamientos en base a los cuales vamos a organizar nuestra relación. Pero, como les decía, la autorregulación contractual solo es satisfactoria para ambas partes, cuando ambas partes son pares. No es autorregulación la fijación de las reglas hecha por una de las partes antes de llegar al acuerdo. ¿Saben qué es ICANN? ICANN es el gatekeeper de la red, es el guardián de la puerta de la red. ICANN es una organización en la que participan muchos actores, que se presenta a sí misma como un fantástico modelo de organización multi-stakeholder. En realidad fue del Departamento de Comercio de Estados Unidos, se le fueron incorporando otros actores y en las reuniones de ICANN interactúan como pares el Estado soberano de Burkina Faso, Coca-Cola y yo, sí voy. Discutimos y acordamos. Y después rápidamente cuando salen los informes de prensa, obviamente Burkina Faso y yo no existimos en las propuestas. ICANN es el guardián de la puerta de Internet. Es el que asigna los nombres de dominio, es el que reparte las cuotas de dominios disponibles en distintos lugares, es el que define las políticas y para la UDRP es una política para solucionar las controversias entre los GTL de los distintos actores que distribuyen dominios. Y la UDRP es una política entre un registrador y su cliente y está incluida en los acuerdos de registro para todos los registradores acreditados en la ICANN. ¿Me pueden explicar cuál es la autorregulación, cuál es la participación de los registradores en esa autorregulación? Cero. Es como los contratos de adhesión comunes, desde el seguro hasta
un plan de un auto o cualquier otra cosa. Firma acá o no firmes. Tampoco es autorregulación la regulación desde la tecnología. Esto es, que la tecnología tenga incorporados, tenga embedded restricciones para la realización de ciertos actos. Esto se venía viendo en muchos programas. En 2010, Wynne sostiene que los sistemas autorregulados en los que están embebidas las redes de computadoras usadas en el comercio electrónico constituyen una nueva forma de derecho comercial. O sea, ya no, yo en realidad no estoy muy en desacuerdo con esto que sostiene Wynne, porque el derecho comercial nació como el derecho de los mercantes, que venían de distintos países, tenían distintas tradiciones jurídicas, se reunían en los mercados, realizaban negocios y si el negocio funciona, listo, estamos todos felices, pero si no funciona, ¿con qué ley se resuelve? ¿Con la que trae cada mercante de su lugar? ¿Con la ley del lugar donde se realiza la feria? Entonces, así fue como nació el derecho comercial, acordando entre los mercantes las reglas de juego que eran válidas mientras estuvieran actuando. Pero la acordaban los mercantes. Acá hay alguien que decide qué se va a poder hacer y qué no. Esto es... Entonces, la regulación desde la tecnología constituye un desplazamiento del derecho. La tecnología es la que determina qué se puede hacer y qué no, independientemente de los derechos que pretendan invocar los actores. Pero particularmente en este ámbito es necesario hablar de otro espacio alcanzado por la cuestión de regulación desde la tecnología. Cuando se pretende impedir que los productores utilicen las semillas que han cosechado para hacer un nuevo ciclo, eso se hace operando sobre la producción para impedir, para que esas semillas sirvan para la agroindustria, pero no sean fértiles. Ese es otro caso en el que la regulación viene desde la tecnología, pero en realidad constituye un desplazamiento del derecho. Bueno, la nueva rama derecho informático. Para que algo sea considerado, un cuerpo de normas sea considerado una rama del derecho, tiene que tener legislación, jurisprudencia y doctrina propias, pero también tiene que tener autonomía didáctica, objeto de estudio y método propio. El derecho informático no es lo mismo que existía antes, pero en versión digital. Es el derecho que se ocupa de la problemática jurídica derivada de la realización de actos mediados por tecnología. Un ejemplo de problema del derecho informático. A diario los menores firman licencias. ¿Aceptan? Y asumen responsabilidad.
aceptando esas licencias de uso, firman un contrato, asumen responsabilidades. ¿Desde qué ámbito jurídico, de qué país es el que formuló la licencia? ¿Cuál es la capacidad de los menores en ese país? El menor que desde acá firmó la licencia de uso, ¿es capaz allá? ¿Puede obligarse o no? Y además, normalmente no sabemos dónde está la empresa que creó la licencia. Bueno, la sociedad de la información se extiende, la legalidad estatal no da respuestas que sean útiles, justas y equitativas, y esto impone la creación, el desarrollo de un derecho propio que haga la unidad del derecho en la unidad de la red. Esto es, hasta ahora tenemos el derecho fragmentado en los distintos países. El vínculo son tratados internacionales. Pero los problemas, como yo planteaba al principio, exceden con mucho las posibilidades del sistema vigente de solucionar, dar solución a los problemas. Bueno, la Lex Retialis, ley de la red, que ha sido reconocida como fuente del derecho internacional privado, se alude, como les decía hace un rato, así como los mercantes en el medioevo encontraron la forma de superar la problemática derivada de sus distintos de su proveniencia de distintos sistemas jurídicos, podríamos buscar algo por el estilo. Ese sistema que era el ius mercatorum, el derecho de los mercantes, con la consolidación de los estados nacionales y el surgimiento de las monarquías absolutas, se convirtió en lex mercatorum, que es algo muy simple. El monarca absoluto estaba llamado a decir el derecho, a dictar el derecho, pero los mercantes, los mercaderes eran poderosos. Entonces, los monarcas absolutos dijeron, el que dice cuál es el derecho soy yo, y yo digo que el derecho es el de los mercantes. Por eso pasamos del ius mercatorum a la lex mercatoria, y por eso lo de la lex retialis. La ley de los usuarios de la red, pero reconocida desde los estados. A la anarquía todavía no llegamos a proponer la anarquía. Como aportes para el nuevo paradigma, estamos en una sociedad en la que se debe distinguir los modos de ser del homo reciprocans y el homo economicus. La brecha digital, la capacidad informacional y la cultura colaborativa propias de que cunden en muchos de nuestros quehaceres, nos muestran que el homo reciprocans se está distinguiendo del homo economicus propio del liberalismo crudo. Y en relación a la cuestión esta de que el derecho no es igual a la ley,
entendiendo la ley como ley nacional, la prueba es todo lo alcanzado en materia de derechos humanos. ¿Tienen presente los juicios de Nuremberg? En los juicios de Nuremberg se juzgó a los jerarcas nazis por las atrocidades cometidas, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra. La defensa de los nazis era que ellos habían obrado de acuerdo con la ley. Y es cierto, habían obrado de acuerdo con la ley, pero la ley era inmoral. Desde entonces, ese es el punto de partida del desarrollo de los derechos humanos que ha llegado hasta el estado en que lo conocemos hoy, en que cada vez más cosas son consideradas derechos humanos. El acceso a Internet es considerado derecho humano por las Naciones Unidas. El acceso a los servicios públicos es considerado derecho humano en nuestros días. Pensé que ya me había pasado bastante más. Gracias. Ahora el tiempo es de ustedes. ¿Tenés otro micrófono portátil? Este derecho de la información, por lo que le entendí, no es todavía un derecho supranacional. O sea, el Estado, cada Estado lo va a estar regulando. ¿Qué derecho a la información? El derecho... ¿El derecho informático? Sí, tal cual. El derecho informático, quise decir, perdón. El derecho informático se desarrolla al interior de cada país con las modalidades que cada país permite. En los países del Common Law, a principios de los 90 se decidió que se llamaba Cyber Law y a partir de ahí se ocupan de buscar respuestas. En nuestros países, como les dije, discutimos mucho sobre cuál debe ser la denominación, cuál debe ser el objeto, pero claramente, o sea, el derecho informático sería una respuesta adecuada hoy para atender problemas de nuestro tiempo. Fíjense, nuestro nuevo Código Civil y Comercial fue redactado en 2012. Entró en vigencia en 2014. Y sus redactores no tuvieron en cuenta la mayoría de las problemáticas que quienes trabajamos en estas áreas encontramos en relación a, por ejemplo, la forma y prueba de los actos jurídicos, cuando en la exposición de motivos se alude, en los fundamentos se alude a los bienes comunes y entonces muchos pensamos en los Creative Commons, por ejemplo, que es una buena respuesta para superar el paradigma muy restrictivo del derecho de autor.
Pero después del anuncio de los bienes comunes, resulta que de lo único que se ocupa es de la propiedad comunitaria indígena. Si se reconociera el derecho informático como tal, muchas de las problemáticas que existen, que se plantean a diario en estrados judiciales, podrían ser resueltas de otro modo. Ustedes no sé si han escuchado hablar de los juicios que las modelos o algunas muchachitas notorias hacen porque fotos que una vez se sacaron para un book de no sé qué aparecen en algún catálogo. Bueno, hay cantidades de juicios. Los jueces están aprendiendo un poco, pero yo les aseguro, cuando leíamos las primeras sentencias, cuando los jueces hablaban del motor de búsqueda, yo sentía que pensaban en palancas y poleas. Yo veía en el imaginario del juez el motor de búsqueda funcionando como un motor en una fábrica. Y no hay un cuerpo sistemático de doctrina, autonomía didáctica, objeto de estudio y métodos propios. No está consolidada esta cuestión. Entonces, los jueces toman los fundamentos de otras áreas del derecho, donde la problemática es totalmente distinta. O sea, equiparar la violación de correspondencia de un sobre físico con un email abierto, no encriptado, no me parece muy lógica. Damos espacio a una pregunta más. El caso Facebook, ¿cómo encuadra en todo lo que desarrolla usted? Yo no tengo. Ah. Sí. No soy fóbica a las tecnologías, pero bueno, el caso Facebook es un ejemplo paradigmático de que el derecho que tenemos no sirve para nada. Si los datos de ustedes fueron utilizados, ¿cómo se llama? Cambridge Analytica. Si usó los datos de ustedes, ¿a quién le van a reclamar? ¿Cómo? ¿Qué se puede reclamar? ¿Cómo fueron fluyendo? ¿Cuál fue la cadena? Obviamente, los que sientan haber sufrido un perjuicio claramente determinable podrán accionar, pero las cuestiones se diluyen. No hay un punto donde pivotear para el ejercicio de un derecho. A mí nos vamos, por lo menos yo me voy a quedar con la sensación que hay mucho más para hablar de esto y nos vamos a tener que despedir porque los chicos me están pidiendo que cerremos. Sí. Los 5 minutos eran para que terminaran, no sobre los 20. Uy, qué lento hablé. El problema es el auditorio. Si hubieran sido abogados no hubiera tenido. Gracias.